¿Qué necesita saber una mujer? Conferencia para la ceremonia de graduación del Smith College en Massachusetts, 1979. Impartida por Adrienne Rich. Me ha conmovido mucho que vosotras, la promoción de 1979, me eligieran para la conferencia de graduación. Es muy importante para mí estar aquí, en parte porque el Smith es uno de los primeros colegios universitarios para mujeres, pero también porque ha elegido seguir identificándose como tal. Estamos en un momento de la historia en el que este hecho tiene un potencial enorme, a pesar de que ese potencial no se haya desarrollado todavía. Las oportunidades de futura educación para las mujeres que existen en estos edificios y jardines son enormes, sobre todo si pensamos en lo que un colegio universitario independiente de mujeres podría ser. Un colegio dedicado a enseñar a las mujeres lo que éstas necesitan saber y, por la misma razón, dedicado a cambiar el conocimiento mismo. El germen de esas posibilidades reside simbólicamente en la colección Sophia Smith, un archivo con gran necesidad de expansión y mejora, pero que, por su mera existencia, afirma que aquí se valoran la vida y el trabajo de las mujeres, y que las hermanas que nos precedieron, disminuidas y enterradas en una erudición centrada en lo masculino, son una presencia viva, necesaria y preciosa para nosotras. Suponed que nos hacemos una simple pregunta. ¿Qué necesita saber una mujer para convertirse en un ser humano consciente de sí mismo y con capacidad para definirse? No necesita conocer su propia historia, su cuerpo de mujer usado tantas veces con fines políticos, conocer el genio creativo de mujeres del pasado, la habilidad, las destrezas, las técnicas y las visiones que poseían las mujeres en otros tiempos y culturas, y cómo se las ha sumido en el anonimato y se las ha censurado, interrumpido, devaluado. Como miembro de esa mayoría a la que todavía se le niegan los derechos de todo ciudadano, a la que se esclaviza como presa sexual, a la que se paga menos por su trabajo, o no se paga en absoluto, y que está alejada a la fuerza de su propio poder. No necesita una mujer un análisis de su condición, conocer a las pensadoras que en el pasado han reflexionado sobre todo ello, conocer, también, las rebeliones individuales y los movimientos que las mujeres han organizado en todo el mundo contra la injusticia social y económica, y cómo estos se han visto fragmentados y silenciados. No necesita saber cómo se han institucionalizado condiciones aparentemente naturales como la heterosexualidad o la maternidad para arrebatarle su poder. Sin tal educación, las mujeres hemos vivido y continuamos viviendo ignorantes de nuestro contexto colectivo, vulnerables a lo que la fantasía de los hombres ha proyectado sobre nosotras, tal y como se ve en el arte, en la literatura, en las ciencias, en los medios de comunicación y en los llamados estudios humanísticos. Mi sugerencia es que no es la anatomía, sino una ignorancia impuesta la que ha sido crucial en nuestra falta de poder. No hay, y digo esto con tristeza, ningún colegio universitario femenino que proporcione a las mujeres jóvenes la educación que necesitan para sobrevivir como personas completas en un mundo que niega la totalidad a las mujeres. Es de saber que,
En palabras de Coleridge, retorna convertido en poder. La existencia de cursos de estudios de la mujer ofrece al menos un cierto tipo de directriz en la vida. Pero incluso los estudios de la mujer pueden llegar a ser simplemente una historia compensatoria. Con demasiada frecuencia fallan a la hora de desafiar las estructuras políticas e intelectuales que se desafiarían si las mujeres como grupo accedieran alguna vez a una libertad colectiva y no excluyente. La creencia de que la ciencia y la erudición establecidas, que han excluido de su construcción a las mujeres de forma tan implacable, son objetivas y están por encima de los juicios de valor, y que los estudios feministas son poco eruditos, sesgados e ideológicos. Es inmovilista. Aún así, el hecho es que toda ciencia y toda investigación y todo arte son ideológicos. No hay neutralidad en la cultura. Y la ideología de la educación que habéis adquirido durante 4 años en un colegio universitario de mujeres ha sido en gran medida, si no enteramente, la ideología de la supremacía del hombre blanco, un constructo de la subjetividad masculina. Los silencios, los espacios vacíos, el lenguaje en sí mismo con su extirpación de lo femenino, las formas de discurso, nos dicen tanto como el contenido, una vez que aprendemos a ver lo que se ha dejado afuera, a oír lo que no se ha pronunciado, a estudiar los modelos establecidos de ciencia y erudición con una mirada marginal. Uno de los peligros de una educación privilegiada para las mujeres es que podemos perder la mirada desde el margen y llegar a creer que esos modelos funcionan para toda la humanidad, que son universales y que nos incluyen. Y por eso quiero hablar hoy de privilegio, de representación y de poder. Todo lo que puedo decirles sobre este tema viene, ganado a pulso, de los labios de una mujer privilegiada por su clase social y su color de piel, hija favorita de su padre, educada en Radcliffe, al que se denominaba entonces informalmente el anejo a Harvard. Gran parte de las 4 primeras décadas de mi vida se gastó en una continua tensión entre el mundo que los padres me enseñaron a ver y me premiaron por ver, y los destellos de percepción que llegaban a través de la mirada de la que se siente marginal. Gradualmente, aquellos destellos de intuición psicológica, que a veces parecían pinceladas de locura, comenzaron a exigirme que luchara por conectar unos con otros, a insistir que me los tomara en serio. Solo cuando pude confirmar finalmente la mirada desde el margen como fuente de una visión legítima y coherente, empecé a ser capaz de hacer el trabajo que verdaderamente quería hacer, de vivir la clase de vida que verdaderamente quería vivir, en lugar de llevar a cabo el cometido que se me había encomendado como mujer cuota y privilegiada. Para las mujeres, cualquier privilegio es relativo. Algunas de ustedes no nacieron con privilegios de clase o de color de piel, pero todas tienen el privilegio de la educación, aunque sea esta una educación que les ha denegado durante mucho tiempo el conocimiento de ustedes mismas como mujeres. Tienen,
Para empezar, el privilegio de la cultura. Es bueno recordar que en una época de analfabetismo en aumento, el 60% de los analfabetos del mundo son mujeres. Entre 1960 y 1970, el número de hombres analfabetos en el mundo se incrementó en 8 millones, mientras que el número de mujeres sin alfabetizar creció en 40 millones. Y el número de mujeres analfabetas sigue aumentando. Además de la cultura, tienen el privilegio de poseer la formación y los instrumentos que les permiten ir más allá del contenido de su educación y reeducarse, cuestionarse, por decirlo así, los falsos mensajes de su educación en esta cultura. Los mensajes que les dicen que las mujeres no se han preocupado realmente del poder o de aprender o de la oportunidad de crear por una necesidad psicológica de servir al hombre y tener hijos. Que solo unas pocas mujeres atípicas han sido las excepciones a esta regla. Los mensajes que les dicen que la experiencia femenina no es normativa ni central en la experiencia humana. Tienen la formación y los instrumentos para llevar a cabo investigaciones independientes, para evaluar datos, para expresar lingüística y visualmente lo que descubren. Esto es un privilegio, sí, pero solo si a cambio no renuncian al profundo conocimiento de los no privilegiados. A saber que, como mujeres, se les ha percibido históricamente, y todavía se les percibe, como existiendo no por su propio derecho, sino al servicio de los hombres. Y esto únicamente si no renuncian a su capacidad de pensar como mujeres, ya que incluso en las facultades y en las profesiones a las que muchas de ustedes irán llegando, se les alabará y recompensará por pensar como hombres. La palabra poder está repleta de significados para las mujeres. La hemos asociado durante mucho tiempo al uso de la fuerza, a las violaciones, a la acumulación de armamento, al despiadado aumento de la riqueza y acaparamiento de recursos, al mando que actúa solo en su propio interés, despreciando y explotando a los desheredados, incluyendo mujeres, niños y niñas. Los efectos de este tipo de poder nos rodean, incluso de manera literal, en el agua que bebemos y en el aire que respiramos, en forma de residuos radiactivos y cancerosos. Pero desde hace ya tiempo, las feministas han venido hablando de redefinir la autoridad, de ese significado de poder que vuelve a la raíz. Ser capaz, tener la facultad, poseer y usar la energía creativa que una tiene. El poder que transforma. Una de las primeras objeciones al feminismo en los siglos XIX y XX era que éste haría que las mujeres se comportasen como hombres, de forma despiadada, explotadora y opresiva. De hecho, el feminismo radical contempla una transformación de las estructuras y las relaciones humanas de forma que la autoridad, en vez de ser algo que solo unos pocos detentan, se liberaría hacia la mayoría y se compartiría en forma de conocimiento, pericia, toma de decisiones, acceso a las herramientas necesarias, así como en forma de algo tan básico como la comida, el alojamiento, los cuidados médicos y la cultura. Feministas,
y muchas no feministas todavía se plantean, y con razón, el significado de la autoridad en esa sociedad y las diferencias relativas de poder que existen entre las mujeres aquí y ahora. Y ello me lleva a un tercer significado de poder que atañe a las mujeres: el falso poder que la sociedad masculina ofrece a unas pocas mujeres, con la condición de que lo usen para mantener las cosas tal como están, y que piensen fundamentalmente como hombres. Este es el significado de la cuota femenina. El poder, arrebatado a una gran mayoría de mujeres, se ofrece a unas pocas para que parezca que cualquier mujer verdaderamente cualificada es capaz de acceder al liderazgo, el reconocimiento y la recompensa. Es decir, que prevalece de hecho la justicia basada en el mérito. Se incita a la mujer cuota a que se perciba digna de ello y excepcionalmente dotada, diferente de la mayoría de las mujeres, a que se distancie de la amplia condición femenina y, de esa forma, las mujeres comunes acaban por verla alejada, quizás incluso como más fuerte que ellas mismas. Porque están lejos de los límites más remotos de la marginalidad femenina y son un grupo privilegiado de mujeres, es extremadamente importante para su futura cordura que comprendan la forma en que las cuotas funcionan. La primera gran contradicción es que aun pareciendo que ofrece individualmente a esa mujer elegida los medios para que se desarrolle su creatividad, para que influya en el curso de los acontecimientos, también, al imponerle un cierto tipo de conducta y estilo, empaña su mirada de marginal que podría ser el origen real de su poder y su visión. Al perder su visión desde el margen, pierde la percepción que la une a otras mujeres y la afirma en sí misma. Las cuotas demandan fundamentalmente que la elegida niegue su identificación con las mujeres como grupo, especialmente con las mujeres menos privilegiadas que ella. Si es lesbiana, que rechace su relación con mujeres concretas, que perpetúe las reglas, estructuras, criterios y metodologías que han funcionado para excluir a las mujeres, que no desarrolle o que renuncie a la perspectiva crítica de su conciencia femenina. Las mujeres diferentes a ella, mujeres pobres, de color, camareras, secretarias, amas de casa en el supermercado, prostitutas, ancianas, se convierten en invisibles. Pueden representar también, de forma extrema, lo que ella ha dejado o desea dejar atrás. El rector Conway me ha dicho que cada vez en mayor número pasan del Smith a cursar estudios especializados de Derecho o Medicina. La noticia es buena a simple vista. Gracias a la lucha feminista de la década pasada, se abren más puertas a las mujeres para entrar en esas dos poderosas profesiones. Me gustaría creer que cualquier profesión mejoraría al tener más mujeres ejerciéndola, y que cualquier mujer que ejerciera el derecho o la medicina usaría su conocimiento y su destreza para trabajar en la transformación de los ámbitos de la salud y de las interpretaciones legales, para que éstos respondieran a las necesidades de todos aquellos, mujeres, gente de color, niños y niñas, gente anciana, desposeída, para los que todavía funcionan como controles
represivos. Me gustaría creerlo, pero no sucederá. Aunque el 50% de los miembros de estas profesiones fueran mujeres, a menos que ellas rehúsen convertirse en mujeres cuota en posición de privilegio desde dentro, a menos que protejan celosamente el punto de vista y la conciencia marginales. Ninguna mujer es verdaderamente una privilegiada en las instituciones apadrinadas por la conciencia masculina. Cuando nos permitimos creer que lo somos, perdemos el contacto con esa parte de nosotras que aquella conciencia define como inaceptable. Con la resistencia vital y la fuerza visionaria de las iracundas abuelas, las chamanas, las fieras mercaderes en la guerra de las mujeres Ibo, las trabajadoras de la seda que se resistían al matrimonio en la China prerevolucionaria, las millones de viudas, comadronas y sanadoras torturadas y quemadas como brujas en Europa durante 3 siglos, las beguinas del siglo XII, que formaron órdenes independientes de mujeres fuera del dominio eclesiástico, las mujeres de la Comuna de París que marcharon sobre Versalles, las amas de casa sin instrucción del gremio cooperativo de mujeres en Inglaterra que memorizaban poemas sobre las tinas de los lavaderos y se organizaron contra la opresión que sufrían como madres, las pensadoras despreciadas como estridentes, chillonas, locas o desviadas, cuyo coraje herético para proclamar sus verdades nos es tan desesperadamente necesario como apoyo en nuestras propias vidas. Creo que el alma de las mujeres está habitada por el espíritu de otras que, con anterioridad, lucharon por sus necesidades insatisfechas y las de sus hijos e hijas, sus tribus y sus pueblos, que se negaron a aceptar las prescripciones de una iglesia y un estado masculinos, que se arriesgaron y resistieron, como hoy otras mujeres luchan contra los que las violan y maltratan. Esos espíritus nos habitan, intentan hablarnos, pero podemos elegir no oír, y las cuotas, el mito de la mujer especial, la Atenea sin madre que surge de la cabeza del padre, pueden hacernos sordas a sus voces. En esta década que ahora termina, dado que más mujeres se están dedicando a trabajar profesionalmente, aunque todavía sufran acoso sexual en el lugar de trabajo, aunque todavía estén superadas ampliamente en número por hombres en los puestos de mayor nivel y de toma de decisiones, necesitamos recordar con más intensidad esa idea inicial del movimiento feminista tal como se desarrolló a finales de los años 60. Ninguna mujer está liberada hasta que todas lo estemos. Los medios de comunicación nos inundan con el mensaje contrario, diciéndonos que vivimos en una época en la que se aceptan libremente los estilos de vida alternativos, en la que los contratos matrimoniales y una nueva intimidad están revolucionando las relaciones heterosexuales, en la que el criar a los hijos de forma compartida y la nueva paternidad están cambiando el mundo. Vivimos en una sociedad secuestrada por la industria del crecimiento personal y el potencial humano, por la falsa ilusión de que se puede alcanzar la realización personal en 13 semanas o en un fin de semana, de que la meditación trascendental puede mitigar o ahuyentar la alienación e injusticia que experimentan las mujeres, la gente negra y del tercer mundo, y los pobres, en un mundo regido por machos blancos,
en una sociedad que falla a la hora de satisfacer las necesidades más básicas y que se está envenenando lentamente. Quizás las expresiones más sucintas que yo he visto de este mensaje son la aparición de revistas para mujeres tituladas Self, la insistencia del movimiento feminista en que la identidad de la mujer es preciosa, en que la ética femenina de autonegación y autosacrificio debe dar paso a una auténtica identificación entre mujeres que reafirmaría nuestra conexión con todas, se pervierte convirtiéndose en un narcisismo ventajoso comercialmente y políticamente debilitante. Es importante que, ya que estos mensajes van especialmente dirigidos a ustedes, discriminen claramente entre un estilo de vida liberado y la lucha feminista, y que hagan una elección consciente. Es un cliché en las conferencias de las ceremonias de graduación que el conferenciante termine diciendo a los y las que se gradúan que por muy mal que lo hayan hecho las generaciones pasadas, su generación debe salvar el mundo. Yo preferiría decirles, mujeres de la promoción de 1979, traten de hacerse merecedoras de las hermanas que les precedieron. Aprendan de su historia. Busquen la inspiración en sus antecesoras. Si les han enseñado esta historia de una manera pobre, si no están al tanto de ella, usen su privilegiada educación para conocerla. Aprendan cómo algunas mujeres privilegiadas han puesto en peligro una mayor liberación femenina, cómo otras han arriesgado sus privilegios para impulsarla. Aprendan cómo mujeres brillantes y de éxito fallaron a la hora de crear una sociedad más justa y asistencial, precisamente porque intentaron hacerlo en términos aceptados y tolerados por los poderosos hombres que las rodeaban. Aprendan a ser dignas de las mujeres que en todas las clases, culturas y momentos históricos lo hicieron de otra manera. Que hablaron con atrevimiento cuando se insultaba y acosaba físicamente a las mujeres por hablar en público. Que rompieron tabúes, que se opusieron a la esclavitud, la suya propia y la de otros y otras. Llegar a ser una mujer cuota, ya sea porque ganas el premio Nobel o porque simplemente consigues un puesto a costa de negar a tus hermanas, es convertirse de hecho en algo menos que un hombre, ya que los hombres son leales al menos a su visión del mundo, a sus leyes de hermandad y a sus intereses masculinos. No estoy sugiriendo que imiten las lealtades de los hombres. Como la filósofa Mary Daly, creo que los lazos entre las mujeres deben ser completamente diferentes y tener un fin completamente distinto. No el acumular avaricioso de recursos financieros y poder, sino el liberar de unas hacia otras las reservas y el poder transformador de las mujeres que todavía permanecen sin explorar. Consigan todo el saber y destreza que puedan en la profesión que ejerzan. Pero recuerden que la mayor parte de su educación debe ser autoeducación, para aprender lo que las mujeres necesitan saber y congregar las voces que necesitamos oír dentro de nosotras.